computadora. Hola con todos, estamos en la primera clase, la primera sesión de conversación en el curso de epistemología para odontólogos en la Universidad Católica de Cuenca. Este curso de epistemología tiene un libro con el cual nosotros trabajamos con los estudiantes y a lo largo del libro lo que nosotros queremos plantear es que existen distintas epistemes, distintas epistemologías a nivel del mundo, y normalmente se dice, ¿no?, que el origen del pensamiento es en Grecia, lo cual nuestro libro trata de descartar, ¿no? Primero, que no fueron los únicos; segundo, que no fueron los primeros; y tercero, que hubieron epistemicidios en el camino de la historia. Todo eso vamos a desarrollar en nuestro curso. El día de hoy vamos a ver cómo los griegos no eran los primeros pensadores de nuestro planeta, de tal manera que tenemos a Melissa Berroseta, que nos va a hablar de ese tema. Adelante, Meli. Ya, muchas gracias, Doc. Hola con todos. Primero que nada, los verdaderos orígenes de la filosofía no son como todos piensan que en Grecia, porque como sabemos, la filosofía se divide en varias ramas. Entonces se supone que si es que ya había civilizaciones, si es que ya había política, se supone que ya hay filosofía. Entonces, primero primero que nada, se desarrolló la primera civilización del mundo, que fue en Mesopotamia, 500, no, ¿qué digo? 5000 años antes de Cristo. Fue la primera civilización. Se asentó entre dos ríos, el Tigris y el Éufrates, en, en Asia y África. Está como en el medio de los dos continentes. Y además, un dato interesante es que en la Biblia prácticamente hace mención a Mesopotamia como si fuera el jardín de Edén. Aquí se asentaron los sumerios, los semitas, los acarios y los asirios. Y posteriormente los babilónicos, que es muy importante porque se dice que aquí nació el pensamiento de los semitas, ya que los semitas van a ser los futuros hebreos y posteriormente los judíos. Sumeria fue la primera ciudad. Aquí se desarrolló la escritura, que era la cuneiforme. Se desarrollaron grandes arquitecturas, o sea, grandes ciudades. Igual habían mitos, y habían un relato que se llamaba la epopeya de Gilgamesh. Es un relato que cuenta prácticamente cómo los dioses influyeron en la vida de los mesopotámicos. Bien, ahí es Em, importante mencionar una cosa, Meli, que Ujú. los sumerios tenían unas tablas donde Sí, hacían escritura, ¿no? sí, sí, tenían unas tablas y hay fotos de eso, todos, muchos arqueólogos han encontrado. Igual hay escrituras sobre diferentes mitos, hay mitos similares a los que se encuentran en la Biblia, como uno que es de un diluvio, como igual idéntico al del Arca de Noé. Es que había un dios que quería terminar con toda la población mesopotámica, y otro dios, porque como eran politeístas los mesopotámicos, le, le dijo a un ciudadano que eso iba a pasar. Entonces él construyó una arca, llevó varios animales y otros ciudadanos también. Ese es otro tema que discutimos bastante en nuestro curso. Yo les pregunto a los estudiantes, ¿no? O sea, ¿ustedes creen que realmente en un barco enorme han metido leones, cebras, ratones y todo eso, ¿no? O sea, hay que entender, pues, que es un mito, ¿no? Es un mito, no es, la Biblia no es un documento científico histórico, ¿no? Sino que es una interpretación del mundo antiguo. Sí, varias otras culturas también tienen mitos similares a ese. Entonces, en mi opinión, yo creo que era porque tenían miedo al agua, o sea, miedo generalizado en ese entonces, porque se sentaban cerca de ríos. Entonces tenían miedo a los diluvios. En realidad, el mito del diluvio es la forma en la que las diferentes civilizaciones eh, traspasaron el testimonio histórico de la glaciación. Eh, la Ah, última mira, qué glaciación interesante. se Sí, sí. dio hace Dale, dale.
Sí, la última glaciación se dio hace, bueno, ya no recuerdo cuántos miles de años. En esa época todavía no existían las grandes civilizaciones, no había Mesopotamia, no había Babilonia, ¿sí? Solamente eran las tribus nómadas de seres humanos. El ser humano apenas había avanzado hacia el norte de África y la glaciación, este fenómeno donde la Tierra rota su eje 15 grados hacia un lado, ¿sí? Por un fenómeno como de cabeceo, hace que justamente se derritan los polos y ya pues entonces empieza a subir el nivel del mar, se inundan las zonas costeras, aumentan las tormentas, aumentan obviamente las lluvias porque aumenta la humedad y eso hace que los ríos se desborden y bueno, pues eso luego se trasladó en una gran cantidad de mitos que no solo tiene la Biblia, no solo tiene el Gilgamesh, sino todas las civilizaciones tienen un mito sobre un gran diluvio porque ya existía el ser humano evolucionado en esa época. Todavía no había así grandes civilizaciones, pero ya existían las tribus nómadas, entonces ya habían estas pictogramas que se hacían en las cuevas y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces estamos como que en los orígenes del ser humano tuvo que enfrentar, enfrentar eso. Y bueno, lo último que me pareció importante sobre Mesopotamia era que desarrollaron el primer código de leyes, que era el código de Hammurabi. Y bueno, fue aproximadamente en 2800 antes de Cristo, más o menos. Entonces era mucho, mucho antes que los griegos. Pero bueno, la siguiente civilización, que también fue muy importante, fue igual alrededor de los mismos años 3000 antes de Cristo, Egipto. Se asentó cerca del río Nilo y también tenían sus propias leyes, tenían estructuras hasta más desarrolladas como las pirámides, que hasta ahora creo que hay gente que dice, ay, o sea, fueron construidas por aliens, así, cuando en realidad ellos ya tenían la matemática y la astronomía, por así decirlo, de eso. También dijeron que un año solar tenía 365 días, eran politeístas, daban gran importancia a la muerte, pero bueno, hablando de lo mismo, en la balanza de Osiris, que fue el mito más grande sobre la muerte, que es prácticamente los egipcios decían que cuando te morías, el dios Osiris cogía el corazón y ponía en una balanza al lado de una pluma, y entonces cuando el corazón era más pesado que la pluma, se iban por así decirlo, al infierno, y cuando era más liviano podían irse al cielo para los egipcios. Mary, Entonces eran y qué era lo que hacía que el corazón pese más? los buenos actos en la vida. O sea, si fue una buena persona en su vida, eh, va a pesar menos. Pero si hizo malos actos, va a pesar más que la pluma. Es algo así como que tus malos actos se iban acumulando y entonces Sí, hacía que sea más pesado, de tal manera que es el sinónimo en la religión cristiana católica con el juicio final, ¿no? sí, la recompensa o castigo después de la muerte, como es Muy lo bien. mismo. Ya, de ahí tenemos otro aporte muy importante, que es el papiro de Evers. Ellos tenían bastantes papiros, que es el papel que ellos se inventaron. Estaba hecho de plantas que crecían alrededor del río Nilo. Y este papiro Evers era como un libro de medicina, prácticamente, porque había grandes aportes sobre la anatomía, sobre prescripciones, recetas, sobre tratamientos, diagnósticos. Ellos ya conocían que habían diferentes pulsos, o sea, ellos inventaron, bueno, no, descubrieron los pulsos alrededor del cuerpo. Esto es de gran importancia. Igual descubrieron la bilis, la orina, se dieron cuenta que habían causas más allá de nuestro propio cuerpo de las enfermedades, que para ellos eran como entes externos. Igual para las momificaciones, decían que era muy, muy importante conservar algunos órganos, como los pulmones, el estómago, y entre otros. Mira, lo que tú mencionas es muy importante, ¿no? Porque este papiro Evers es, digamos, como un libro de, ahora, medicina interna, ¿no es cierto? Más o menos. Ujú. Sí, sí.
Claro, pero este se ha escrito mucho antes de los griegos. Sí, y el que nosotros conocemos como el padre de la medicina, que era Hipócrates, del juramento hipocrático, él tomó bastante de los conocimientos de los egipcios. Claro, Pero bueno, de ahí, de ahí tenemos la tercera civilización, que fue en 2800 antes de Cristo, que fue el Valle del Indio, que ahora conocemos como India. Y aquí también se asentaron alrededor de dos ríos, el Indio y el Saraswati. Tenían ya ciudades desarrolladas, también su propia arquitectura, su religión era politeísta, tenían unas también leyes, códigos de leyes, el pramana, que es el razonamiento epistemológico para los indios. Luego en el año 580 y, bueno, 50 a 60 más o menos, antes de Cristo, nació Buda y con Buda nació el budismo, el hinduismo y el jainismo. Y como sabemos, es toda la epistemología del karma, de las energías y entre otras. Pero bueno, eso fue mucho antes de los griegos. Ahora sí, ya podemos entrar en Grecia después de todo eso. Pero bueno, algún aporte claro, antes. claro. No, que lo importante que has mencionado es Mesopotamia, Egipto, ¿no es cierto? Y este Sí, conocimiento se iba transmitiendo de manera, me imagino que oral, y después de ellos es que recién aparecen los griegos, pero los griegos presocráticos. sí, los griegos presocráticos. O A sea, ver, antes de cuéntanos de eso. Sócrates, de Aristóteles y Platón. Ya, sígalo. No, 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 te digo que cuéntanos de los presocráticos. Ah, ya. Sí. Bueno, Grecia se desarrolló aproximadamente en 760 antes de Cristo, entonces ya era más cerca, ya no era tan como 3000 antes de Cristo, sino 700 más. El primer presocrático que se reconoce como el primer filósofo, si es que buscan en Google primer filósofo, le sale Tales de Mileto. Se reconoce como Tales de Mileto como el primer filósofo. Él vivió aproximadamente en 624 antes de Cristo. Él fue de la ciudad de Mileto, que pertenecía a Grecia. Él viajó, hizo varios viajes a Egipto, a Babilonia, incluso tal vez se especula que a la India. Em, un dato interesante es el teorema de Tales. ¿Qué nos dice el teorema de Tales? Que, bueno, prácticamente el faraón de Egipto le pidió a Tales de Mileto que le dé midiendo cuánto es una pirámide, o sea, cuánto mide una pirámide, pero no tenían cómo medir la altura. Lo que él hizo, se paró en el desierto, o sea, al lado de la pirámide, por mucho tiempo esperando con un bastón, esa es la clave. Él midió cuánto medía el bastón y cuánto medía la sombra del bastón. Entonces esperó a un momento exacto donde parecía que el bastón era del mismo tamaño de su sombra, o sea, de la sombra del bastón. Y entonces cuando dijo como que midan ahorita cuánto es la sombra, y la sombra del bastón medía lo mismo que el bastón, significaba que el sol estaba en una posición correcta, que la sombra era del mismo tamaño que lo que estaba reflejando. Por ende, él dijo, ahora sí midamos la sombra de la pirámide. Entonces, ese rato midieron la sombra de la pirámide, que se supone que reflejaba el cuánto mide la pirámide, la altura de la pirámide. Y es algo interesante porque luego Pitágoras toma eso para su teorema de Pitágoras, porque los dos catetos son iguales y la hipotenusa es algo diferente, pero los dos catetos serían la sombra y la altura de la pirámide. Interesante. Genial. Sí. De ahí los siguientes fueron sus estudiantes, los siguientes dos filósofos, que es Anaximandro y Anaxímenes de Mileto, perdón. Igualmente realizaron viajes a Egipto. Em, el primero, Anaximandro, él fue importante porque él pensó al tratar de descubrir de dónde viene la humanidad, o sea, cuál es el origen. Él decía que todo en el mundo provenía de alguna sustancia primitiva, pero que no podía ser el agua. Además, él dijo que todo está compuesto o por tierra o por fuego o aire. Entonces, interesante. De ahí, Anaxímenes de Mileto, que también trató de averiguar cuál era la sustancia que forma todo en el mundo.
para él era el aire, era la sustancia más importante. Y él decía que el alma era aire, nada más. Y bueno, el siguiente creo que es muy conocido, pero más como matemático que filósofo, Pitágoras, que existió aproximadamente en 570 a.C. Y lo que más hizo, lo más significativo fue el teorema de Pitágoras. Igual también intentó descifrar cuál era lo más importante del mundo, o sea, cuál era la sustancia más importante. Para él, todo estaba compuesto de números. Además, fue uno de los primeros que dijo que la música también está compuesta por números. En el tema de Pitágoras es Ah, sí. interesante porque hay toda una mistificación del personaje, ¿no? Se Ah, cree que sí. la primera sociedad secreta que existió, así tipo templarios, masones, rosacruces, así de eso, fueron Ujú. los pitagóricos, o sea, una sociedad secreta que logró entender el pensamiento de Dios a través de las matemáticas, porque se suponía que el lenguaje de la perfección se expresaba en números, ¿no es cierto? Entonces, Sí. esa parte era también interesante, creo yo, como el origen de cosas que hasta ahora se llevan, ¿no? De estas sociedades secretas y se hacen películas y se hacen novelas en torno a eso. Pues es muy interesante porque era una sociedad secreta basada en la perfección del lenguaje de los números. Sí, sí, igual él dijo que la estética también influía en los números. O sea, Me acaban de hacer acordar, hay un libro del autor Malva Tajam que es El hombre que calculaba. Ese es un libro que recopila estas historias de estos matemáticos de épocas súper antiguas, eh, y que conviene recomendar a los estudiantes. Ese es uno. El otro punto es que es importante recordar que Anaxímedes y Pitágoras son presocráticos, es decir, son filósofos antes del tan famoso Sócrates, pero que viajaban mucho. Y eso de viajar mucho era porque querían aprender cosas. De tal manera que en ese momento había un gran avance en Mesopotamia, había un gran avance eh, sobre todo en Oriente Medio, ¿no es cierto? Y en el ujú. norte del África, en Egipto. Entonces, es una cosa, digamos, anecdótica porque, claro, para quienes tienen pensamiento colonial, el mundo empezó en Grecia, el mundo empezó europeo, blanco, ¿no es cierto? Y no es así. Más bien empezó árabe, empezó africano, empezó negro, ¿no? Eh, en Sí, Egipto. Entonces, es una cosa, una acotación que quería poner ahí. sí, Claro que sí, o sea, es muy, muy importante tener en cuenta que el ser humano empieza en África, o sea, en realidad el color natural del ser humano es oscuro, porque su origen está ahí, ¿no es cierto? Yo estaba más o menos haciendo memoria, son 46 millones de años. Entonces, cuando surge el ser humano ahí, y sí, luego van hacia el norte, y ahí, por este tema de los principios de Darwin, de cómo se adapta a una especie, pues entonces que su coloración de la piel empieza a cambiar. Y lo que decía también Evingen es muy importante porque al final nosotros heredamos esta tradición grecolatina por el Imperio Romano, ¿no? O sea, tenemos el Imperio Romano que se hizo de los conocimientos de Grecia y de Egipto, un Egipto ya en decadencia, obviamente, y una Grecia que estaba en su máximo esplendor. Y ese Imperio Romano, cuando cae, pues termina en manos de los cristianos y ahí pasa 1000 años, que es toda la Edad Media, que es lo que conforma a Occidente y que es lo que nos llega a nosotros, ¿no? Entonces, de ahí viene esta idea de que, bueno, pues ahí está el origen de las cosas, pero no es precisamente ellos el origen de los conocimientos. Me hizo acuerdo del tema, por ejemplo, del cero. El cero es una invención arábiga, ¿sí?
porque los romanos tenían los números romanos que conocemos hasta hoy, que solo sirven para numerar capítulos, para que se vean bonitos en viñetas, pero no sirven para hacer cálculos matemáticos, ¿sí? O sea, los romanos no, eran los números arábigos, de hecho, se llaman números arábigos, los que usamos nosotros, y ellos son los que inventaron el cero, pues fueron los árabes, así que es importante ciertamente tener en cuenta eso. Sí, también me acuerdo de algo que justo estábamos hablando con el doc, de que Platón supuestamente también viajó a la India y que, digamos, el modelo académico que él planteó, digamos, su escuela, la academia de Platón, ya se parecía mucho a las que habían ya en la India, que se llamaban ashram. Justo me acordé ahorita, pero bueno. Claro, Continúo. claro. Y a nosotros nos cuentan el cuento de que Platón inventó la academia. Platón asistió al ashram, ¿no es cierto? Aprendió cómo era eso e hizo un mejor modelo. De eso no hay duda, ¿no es cierto? Pero no Ujú. inventó pues el fenómeno esto de la academia. O sea, es una cosa que existía muchos años antes que él, ¿no? Bien, ¿tienes algún presocrático más de interés? Sí, algunos. A ver, Unos algunos, a ver, cuéntanos. cuatro más. Unos cuatro más. Vamos. Ya, el siguiente es Heráclito, que era importante porque para él la sustancia más importante en el mundo era el fuego y además se dice que con él empieza el razonamiento deductivo. También tenía una idea pesimista de la humanidad. Él decía que la gente hacía cosas bien solo porque estaban obligados. El siguiente es Parménides. Él influye bastante en Platón y Sócrates. También era matemático, investigó sobre las palabras, sobre el lenguaje. Él decía que todas las palabras tienen que tener solamente un significado y ese significado no puede variar. Entonces, algo similar a la idea de Wittgenstein, el filósofo de la edad moderna, si no estoy mal. Moderna, claro, Wittgenstein. El primer Wittgenstein, porque Wittgenstein tiene dos versiones, ¿no es cierto? Sí, sí, el primero, el primero. El giro lingüístico que vamos a ver en otra clase. Ya, correcto, sí, sí. Sí, 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 se adelantan muchos años ustedes, pero sí, ciertamente. Hemos hecho No, ejercicio de Que yo garrocha. conecte las cosas. ajá, no, pero bueno, la memoria no es lineal y definitivamente la historia ni el pensamiento son lineales, así que más bien ahí está el enriquecimiento en poder tejer redes a través del tiempo. Es muy interesante esta parte de Heráclito y Parménides porque ellos dos estaban enfrentados, ¿no? No sé si Melissa Sí, llegaste a encontrar esa parte, entonces, a ver, cuéntanos por qué era que ellos dos estaban enfrentados radicalmente. bueno, no sé exactamente, pero es porque el uno era más como que del razonamiento y más racional, por así decirlo, del racionalismo, y el otro era más del misticismo. Entonces, ya aparte de eso, no sé. Ah, ya. Ese es el origen de su diferencia, ¿no? Ellos son de los primeros en plantear una cuestión ontológica, o sea, es decir, el trasfondo de la realidad, ¿no es cierto? O sea, ¿qué naturaleza tiene en esencia la realidad? Entonces, Heráclito decía, la realidad es cambiante, todo fluye, ¿sí? Sí. Y ahí estaba su famosa frase, ¿no? Nunca te bañas en el mismo río, porque Ujú, ujú. todo cambia. ¿No? Cambio, Parmenides mencionaba lo contrario, ¿no es cierto? Que no, o sea, que una persona sigue siendo la misma persona a pesar de que envejezca, de que pasen los años, o sea, sigue siendo tal, ¿sí? El plato de barro tal vez no esté brillante como cuando lo cocieron en el horno, pero a través de los años sigue siendo el mismo, aunque ya haya perdido el brillo, aunque le falte una esquinita, aunque tenga una trizadura, aunque haya cambiado de color. Entonces, estos dos filósofos ponen en evidencia por primera vez este tema de eh, la estabilidad de la realidad. A veces cambia la realidad, no cambia, hasta qué punto cambia. Así que creo que un ejercicio mental muy interesante, ¿no? O sea, cuando una cosa deja de ser lo que es.
básicamente. Sí, sí. Yo me acuerdo que el doc nos había dicho una anécdota como que si te cortan el brazo, ¿tú sigues siendo la misma persona? Si es que ya no tienes un brazo. Bueno, es una pregunta interesante. Pero bueno, el siguiente filósofo es Anaxágoras, que era racionalista y lo más importante de él es que era astrónomo. Entonces, para él, el sol, las estrellas eran solamente rocas en llamas. Igual la luna veíamos que brillaba, pero porque la luz se reflejaba. Él también como que especulaba que se movían el sol y la luna y por todas esas ideas fue perseguido. Eso es lo importante de Anaxágoras. Y los siguientes importantes son los atomistas, como su propio nombre lo dice, prácticamente ya plantearon que estamos compuestos de átomos, que todo está compuesto de átomos. Ellos eran Demócrito y Leucipo, se conoce más sobre Demócrito porque habían más escritos sobre él, especialmente por parte de Platón y Aristóteles, sí escribieron bastante sobre Demócrito. Se pudiera decir que fue el primer escéptico. Para él no había una religión, para él todas las religiones estaban en lo incorrecto y que era poco probable poder eh, poner a prueba que existan los dioses. Él decía que los sentidos engañan y que existían varios mundos aparte del nuestro, que tenían diferentes soles, diferentes lunas, y también realizó viajes a Egipto, a Persia, a la India también, igual que Leucipo. ¿Y por qué ¿Ya? viajaba? ¿Había turismo? ¿Se iba al Decameron? Creo que se iban caminando o por mar. No, Justo pero ¿por qué estaba viajaba? O esa- sea, ¿por qué motivo viajaba? ¿Por qué motivo? Para aprender de ellos. Siempre era para observar cómo era la otra civilización, para aprender de las escrituras, entre otras cosas. Como tenían dinero, podían hacer eso. Claro, o sea, desde la antigüedad hasta la actualidad, quien se dedica al arte, a la filosofía, a este tipo de cosas, es porque también tiene cierto privilegio dentro de la jerarquía social, Sí, porque no puedes ponerte a reflexionar sobre la existencia con la panza vacía o sin tener que ponerte encima, ¿cachas? O sea, no hay tal, ¿no? Eso es muy importante tener en cuenta, o sea, cómo la ciencia, la filosofía, el arte, a lo largo de los siglos y los milenios siempre ha sido una cuestión un poco de privilegio, de alguien que ya tiene sustentadas sus necesidades básicas y entonces puede dar rienda suelta al razonamiento o a la creatividad. Eso es importante que los jóvenes tengan en cuenta porque a veces les gusta por ahí repetir eso de, es que las personas son ignorantes porque quieren, ¿no? O sea, no aprenden, no se vuelven cultas porque no quieren, y no es precisamente una cuestión así nada más de sencilla. Lo que sí me quería acotarle ahí es los atomistas, ¿no? De ahí viene la palabra átomo, porque Demócrito justamente zanjó la discusión entre Heráclito y Parménides diciendo que, bueno, o sea, es verdad que todo cambia, pero también es verdad que nada cambia, porque la realidad está hecha de átomos, ¿no es cierto? Entonces, sí. claro, nada cambia porque pues, todos estamos hechos, todo está hecho de átomos, que son siempre los mismos. Pero al final todo cambia porque la organización de estos átomos va cambiando su orden en el transcurso del tiempo, ¿no? Y claro, de ahí pues que Niels Bohr se inventara este tema del átomo, ¿sí? Cuando descubre esto a inicios del siglo XX, antes de llegar a Einstein, como la base de la realidad, ¿no? Se supone que le llamaron átomo porque era la parte más pequeña en la que se podía dividir la materia. Pero eso fue solamente hasta, perdón, dije Niels Bohr y no es Niels Bohr, es Thomson, el modelo atómico de Thomson, ¿sí? Ah, sí. Eh, ajá. Posteriormente se dieron cuenta que sí, que el átomo no era átomo, ¿sí? O sea, sí se podía dividir, porque la palabra átomo significa sin división, átomo. Pero sí, luego ya Rutherford vino y lo dividió, luego vino Bohr y lo dividió más,
y luego vino Einstein y Planck y lo dividieron aún más, así que es en todo caso interesante cómo heredamos esas cosas de antes, ¿no? Y le seguimos llamando átomos, los físicos le siguen llamando átomos, aunque no tienen nada de átomo. Sí, sí, pero con Bien, Demócrito nació la historia de que no se podían dividir, porque él dijo que no se podían dividir. bien, ¿no? Y parece que no hay nada nuevo bajo el sol, porque de estas ideas que ha mencionado Melissa en los presocráticos, podemos tomar algunas ideas que también tiene Descartes, Wittgenstein, el tema de, como ustedes mencionan, de la teoría atómica, etcétera, ¿no? Entonces, y los presocráticos obviamente aprendieron de los más antiguos, que son los egipcios y las culturas anteriores, ¿no? De tal manera que esto del conocimiento es una construcción que se va aumentando como capas de cebolla, ¿no? Se va aumentando, se va aumentando, se va aumentando y definitivamente los griegos no eran el origen del pensamiento universal. Bien, tenemos que cerrar la conversación del día de hoy y les agradezco su participación y nos vemos en la próxima clase que tiene que ver con, ahora sí, los filósofos griegos, Sócrates, Platón y Aristóteles. Nos vemos, hasta la próxima.